Hoy vamos a ver un tema que se llama rompiendo ataduras. En África hay unas hormigas que son muy especiales, porque la hormiga, así como la abeja reina, hay una hormiga que es la mera mera. Entonces ellos hacen sus hendiduras en la tierra para tener sus propios, como sus recámaras, y la reina la tiene hasta el fondo, una habitación más grande. Pero todas las hormigas trabajan como obreras, haciendo una labor impresionante, y tienen como común, lo han estudiado muchos científicos, de que se han dado cuenta de que cuando le pasa algo a la hormiga principal, todas las demás se descomponen. Se empiezan se van cada quien por su lado, hasta que se mueren. Ya no funcionan. Y esto es algo muy semejante a lo que a nosotros nos puede pasar. Cuando nosotros nos separamos del Señor, nos separamos del Espíritu Santo, ya no servimos, ya no valemos, ya no hay nada que nos pueda sacar adelante. Por eso todos los días debemos de buscar estar en el Espíritu, que nuestra vida esté llena del Señor. Porque si nosotros nos salimos de eso, nos pasa como a las hormigas. Ya no tenemos el sustento de Dios. Entonces es muy importante que eso lo valoremos. Por eso es importante ver ahí en sus hojas qué es una atadura. ¿Cuántos de nosotros tenemos ataduras en nuestra vida que no nos estamos dando cuenta? Viene del verbo atar, del griego desmeneu o desmeo. Significa encadenar o atar con cualquier tipo de ligaduras o atar una carga sobre una persona. Por ejemplo, ¿a cuántos de nosotros nos dijeron, te encargo a tu hermano? Y que nos pusieron esa carguita. Es una atadura, que ahí teníamos que estar levantando al hermano que estaba ahí todo amolado, y siempre recargamos a nosotros. No sé a cuánto les tocó. A mí me encargaron a mi hermano, mi papá y mi mamá. Mi hermano es mayor que yo, y ahí andaba yo cargando con mi hermano, ¿no? Entonces, ¿a cuántos nos toca esa atadura? Y eso es una, ¿no? Pero puede ser un impedimento físico o moral que estorba, impide o dificulta la realización de algo. Y es preciso desembarazarse de las ataduras corpóreas, emocionales o espirituales si se quiere alcanzar el conocimiento de las cosas. En el Salmo 107:14 dice, lo sacó de las tinieblas y de la sombra de muerte y rompió sus ataduras. Esto es lo que le pasó al pueblo israelita cuando el Señor los salvó de que andaban por el desierto. Y sin embargo, ellos habían visto todos los milagros del Señor, habían visto que abrió el mar, vio que les dio el maná, vio muchas cosas el pueblo, y sin embargo no le creyeron a Dios, no confiaron en Él. Y obviamente al estar ahí, que ya estaban sedientos, los dirigió por el camino derecho. Algunos de ellos moraban en tinieblas y sombra de muerte, aprisionados en aflicción por su rebeldía, y por eso Dios quebrantó sus corazones. Y cuando clamaron al Señor, Él los ayudó rompiendo sus ataduras, que es lo que nosotros necesitamos pedirle al Señor. ¿Alguna vez te has preguntado por qué haces cosas que no deseas hacer y terminas no haciendo aquellas que deseas hacer? Porque yo creo que muchos, por ejemplo, ¿cuántas veces has dicho, ahora sí me voy a levantar temprano a orar? Y no te levantas, o te levantas 2 días y el tercero ya no lo vuelves a hacer. O cuántas cosas nos hemos dado cuenta que queremos hacer y que lo deseamos con todo nuestro corazón y no lo hacemos, no lo cumplimos. Terminamos haciendo, en cambio, las cosas que no queremos hacer. Muchos de nosotros estábamos continuamente atados a hábitos y actitudes como falta de control emocional, que de repente nos salimos de nuestras casillas y gritamos, nos enojamos, caer en odio, en ira constante, en lujuria, ver pornografía, masturbación, alcohol, cigarro, etc. Tal vez sean hábitos compulsivos como comer en exceso, hacer dietas continuamente y volver a engordar, comprar y gastar en exceso, mentir, criticar, involucrarte, chismes o insultar a la gente, hablar excesivamente. Otra de las cosas que hacemos con frecuencia, que parece que
que dicen que las mujeres son las chismosas y nosotros somos peor. Juzgar, y ya viste a fulanito, ya viste a sultanito, y caemos en el juicio. Y son cosas que queremos evitar y sin embargo no lo hacemos. Cuando cualquiera de estas cosas se convierta en un hábito, nos vence y nos encontramos atados a ellos. Ahí tú tienes que considerar cuál es tu atadura. Ahorita Dios te está mostrando cuál es la atadura que todavía tienes. ¿Cuál es el hábito que tú quieres romper, el defecto de carácter que está en ti, que tú anhelas poder quitar? Entonces, cada uno de nosotros tenemos diferentes, pero hay otros que están metidos o comprometidos en otras cosas más serias y que sin embargo no han podido cambiar. Vean lo que dice Romanos 7, 14 al 20. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Fíjense lo que está diciendo el apóstol Pablo. Es el mismo apóstol Pablo. Yo soy carnal, vendido al pecado, porque lo que hago no lo entiendo. Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. ¿Quién escribió esto? Porque, pues el apóstol Pablo, pero ¿saben que muchas personas han dicho que el apóstol Pablo escribió primero el capítulo 7 y que estaba al revés, que debía haber escrito primero el 7 antes del 6? Porque el 6 ya estaba convertido, según ellos, Pablo era inconverso. Muchos teólogos dicen eso. Obviamente es una equivocación, es una tontería. Pero ¿qué está haciendo Pablo aquí? ¿Qué nos está enseñando Pablo a nosotros? A ser honestos. Él está diciendo la verdad. Él se está abriendo de capa y está diciendo, soy carnal, me gana el pecado a veces. Está siendo totalmente transparente. ¿Quiénes somos nosotros para no hacerlo? Para no ser honestos delante de Dios. Si Él nos está enseñando esto, ¿cómo es posible que nosotros no lo hagamos? Nos sentimos más que Pablo. ¿Qué pasa? Entonces Dios nos está enseñando claramente que debemos de confrontarnos, así como Él se confrontó. O sea, ¿ustedes creen que Él no hizo un inventario? Seguro que lo hizo. Y varios, no uno. Porque para hablar así, imagínense, que esto lo leyera Pablo, que lo leyera Pedro, Juan, que los apóstoles estuvieran leyendo lo que Él decía. Y sin embargo, ¿qué hicieron los apóstoles? Tomaron el ejemplo de Pablo. De decir, qué bárbaro, se está abriendo, está siendo honesto, está siendo transparente. Este hombre era el hombre más libre de todos los demás. Fue impresionante la libertad que este hombre tenía, porque estaba diciendo la verdad de sí mismo. No estaba fingiendo, no estaba aparentando. Se quitó la careta y dijo, este soy yo. ¿Cuántos religiosos, cuántas personas, teólogos incluso, están atrapados en sí mismos porque no son libres? Porque no hacen esto. Entonces, bendito sea Dios que nos está poniendo a trabajar en nosotros para hacer lo mismo que hizo el apóstol Pablo. Muchos de nosotros hemos tratado de romper el poder de los hábitos en nuestra vida, pero desgraciadamente no hemos tenido mucho éxito. Pensamos que voluntariamente vamos a lograr que estas cosas se vayan, pero no desaparecen instantáneamente por el simple hecho de tener la voluntad de hacerlo. Es muy importante entender cómo ocurren estas ataduras, cómo es que estos hábitos se arraigan tanto en nuestra vida que está difícil romper. A través de una serie de preguntas indagatorias, empezaremos a ver cómo estos hábitos se apoderaron de nuestras vidas y cómo podemos apropiarnos del poder de Dios para librarnos de ellas. La mayoría de nosotros cedemos ante los malos hábitos, no necesariamente porque deseemos hacerlo, sino por causa de ahí puse con M, pues la máquina la puso, es compulsión con M, por favor cámbienle. Estoy seguro que no deseamos pecar, pero una fuerza que viene desde adentro nos incapacita para luchar contra la compulsión y terminamos sucumbiendo al hábito. ¿Cuál es la fuerza detrás de la compulsión?
La respuesta está en la palabra de Dios. Vean Hebreos 4, del 1 al 2. Temamos pues, no sea que permaneciendo aún en la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra, por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Fíjense qué importante es eso. Dios nos quiere tener en paz, nos quiere llevar a vivir en el Espíritu, a estar tranquilos, a estar serenos, y sin embargo nosotros no queremos, porque dice, fíjense, porque también a nosotros nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó oír la palabra. Eso es lo que a muchas personas les pasa, no aprovechan, están viendo la palabra de Dios y ahí la dejan, como si fuera cualquier cosa. Dice, las conclusiones dentro de nosotros se originan en una falta de paz en nuestras almas. Dios nos ha dicho a través de las Escrituras que tiene un descanso para nosotros. Él desea que nosotros entremos en su reposo. Hebreos 4, del 9 al 10. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque Él ha entrado en su reposo, también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Este pasaje dice que aquel que ha entrado en el descanso de Dios ha reposado de sus obras, pero muy a menudo nosotros no descansamos de nuestras propias obras. Continuamos haciéndolas y no encontramos la paz para nuestras almas, que viene solamente de reposar en Dios. Cuando hay falta de paz y falta de reposo en tu alma, tu carne se ve forzada a hacer algo, a intentar para traer paz y reposo a tu alma. En otras palabras, cuando tu alma no está en el reposo de Dios, tus emociones son agitadas y no están en paz. O si tu mente tampoco está en paz y no está descansando en el Señor, entonces tu carne se verá obligada a hacer algo para traer paz a tu alma. Eso es lo que nos sucede a todos. Tu carne es un duro capataz que hace demandas cada vez mayores a cambio de momentos crecientes de paz. Tu carne es la que te dice, solamente tómate un trago y tendrás paz. Solo fúmate ese cigarro y te sentirás bien. También tu carne te podrá decir, si tan solo te pudieras satisfacer sexualmente, estarías en paz. La carne trae una medida de paz por un breve momento, pero después viene acompañada de culpa y de vergüenza, y esa paz nunca será duradera. Como las personas que desafortunadamente son esclavos de la pornografía, de la masturbación, que es muy frecuente entre varones, y que muchos varones no lo confiesan, no lo dicen por vergüenza, por pena, de decir soy esclavo de esto y no salgo, no puedo salir, y lo intentan y vuelven a caer y lo vuelven a intentar y vuelven a caer. Y yo sé que, yo conozco, yo sé cómo es la situación, pero ¿qué pasa? Que la gente no sabe que hay una atadura, además de que es una atadura espiritual, que el diablo se mete para atar a la persona que continúe en la pornografía, que continúe en el mal hábito de el tener sexo consigo mismo, que es la masturbación. Pero ahí es donde nos damos cuenta que también hay un problema de tipo hormonal. ¿Sí? Las hormonas internas, entonces, agudizan todo lo que son las señales hacia el cerebro. Y el cerebro se llena de una hormona que se llama dopamina, que provoca que el cerebro empiece a tener ya una información inadecuada de todo lo que se le manda. Y entonces el cerebro ya se acondiciona a que esa persona tenga que ver pornografía para suplir su necesidad de tener paz en su vida. Y eso es algo fuerte, porque la gente no lo sabe. Por ejemplo, hay gente que dice, es que no puedo dejar de fumar. No puedes dejar de fumar porque es un hábito o es un vicio que tiene dependencia física, dependencia emocional y dependencia espiritual. La marihuana, por ejemplo, cuando se deja de fumar marihuana, no tiene una dependencia física, es una dependencia emocional y una dependencia espiritual, que es terrible, es muy fuerte. Pero es más difícil dejar el cigarro que la marihuana. Es más difícil dejar la pornografía que el alcohol y que la marihuana. Es más difícil, más complicado, porque las hormonas cerebrales están habituadas ya en esa persona. Entonces imagínense el diablo lo que está haciendo.
Y las personas no buscan ayuda, se quedan ahí. No puedo, me gana. Y así viven. Y aparentemente son cristianos. Entonces imagínense la lucha interna que trae esa persona. Está sufriendo, está en culpa, está en vergüenza, porque se está dando cuenta que esto ofende a Dios. Y sin embargo continúan y continúan. Y en vez de decir, oye, tengo esto, ayúdame, porque no puedo, en vez de eso, se siguen así. Y se tratan de ocultar y jamás van a crecer, porque viven en pecado y están practicando el pecado, que es lo peor de todo. Es práctica de pecado. Bueno, equivocadamente creemos que satisfacemos los deseos de nuestra carne, haciendo todo lo que nos demanda. Nuestras emociones estarán en paz y la realidad es que solo Jesucristo puede traer paz a nuestras almas. ¿Por qué no tengo paz? En el libro de Hebreos capítulo 4:2 describe a los hijos de Israel. Ellos escucharon la palabra de Dios, pero no le pusieron fe a lo que dijo Dios, le pusieron más fe a lo que dijeron los 10 espías. Y vean lo que dice Hebreos 3:19. Y vemos que ellos no pudieron entrar debido a su incredulidad. Ahí se quedaron por su incredulidad. Y esto es lo mismo que muchos de nosotros nos pasa. La incredulidad de nuestros corazones es la razón por la que no entramos en el reposo de Dios y en la paz que Él tiene para nosotros. Es porque no creemos que realmente Él es fiel para traernos paz, para traernos gozo, para satisfacer nuestras necesidades. En lugar de eso, obedecemos a nuestra carne y creemos en sus engañosas y vacías promesas de paz. La mayoría de nosotros no hemos escogido conscientemente estar en incredulidad. Queremos creer en Dios, pero el pecado es engañoso. Hebreos 3, del 12 al 13. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Aquí me interesa que ustedes subrayen que no haya en ninguno de ustedes un corazón malo de incredulidad. Para Dios, tener un corazón malo de incredulidad es una ofensa, porque estamos dudando de Él, no le estamos creyendo. Entonces, cuando entramos en esa incredulidad, obviamente vamos a estar batallando con nosotros mismos, porque no le creemos a Dios. El engaño del pecado es muy sutil cuando has sido embaucado. No te das cuenta que estás engañado. Si supieras que estás engañado, ya no lo estarías. Tendrías conocimiento del engaño y podrías hacer algo al respecto. El pecado promete traer paz y satisfacción, pero el pecado nunca entrega lo que promete. Existen 4 mentiras específicas a través de las cuales el pecado puede engañar a nuestras mentes y emociones. Creer que Dios no es fiel. Creer la mentira de que el hábito te traerá paz y consuelo. Creer que este hábito es más fuerte que el poder de Jesucristo para romperlo. Creer que el hábito o actitud equivocada es parte de ti, que simplemente así es como eres. Es que yo tengo un carácter de la patada, así soy, mi temperamento es así, ahora no lo puedo cambiar. No, es que soy perezoso, pues ya no puedo cambiar eso. Es que soy muy comelón, no puedo cambiar eso. Eso es lo que te hace creer el diablo, pero ahí es donde nosotros tenemos que entregar. Dice, al creer estas 4 mentiras, el engaño va echando raíces y tu corazón se va endureciendo. Crees que Dios no va a poderte traer paz porque tus experiencias pasadas lo han probado. Crees que el hábito es más poderoso que Jesucristo en ti para romperlo. Crees que el hábito es parte de ti y está profundamente enraizado dentro de ti. La más grande mentira es cuando crees de hecho que eso eres tú y entonces no hay forma de que puedas liberarte de él. Es lo que decía ahorita Ángel de los alcohólicos anónimos. Ellos tienen que estar escuchando a otros alcohólicos para dejar de beber, porque a través de estar oyendo todo lo que le pasó a otro, dice yo ya no lo quiero hacer. Pero realmente no tienen paz. Se la pasan, tienen que estar toda la vida yendo a un grupo a escuchar y que eso les esté recordando que no deben de beber. Pero algunos de ellos nada más tapan la botellita y siguen en la neurosis porque es un trastorno de personalidad del alcoholismo. Entonces aquí es lo que vemos. Si nosotros buscamos por otra solución, es decir, tengo que estar en un grupo, en vez de buscar la paz de Dios, ahí es donde está la confusión.
porque están buscando situaciones ajenas a las que Dios te puede dar, y sobre todo un hijo de Dios. Hay iglesias donde tienen Celebremos la Recuperación, donde tienen un plan para alcohólicos, equivocadamente, porque si la palabra no es suficiente para ellos, tiene que ser un programa, y cambian esa situación, porque el hombre no necesita tener un programa, necesita a Jesucristo, que es la diferencia. ¿Qué facilita este engaño? Los versículos de Hebreos 12, 14 y 15 nos dan la respuesta. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Estos versículos explican que el diablo ha engañado a la gente a través de la muerte. Aunque Jesús le quitó el poder de la muerte a Satanás, él continúa controlando a la gente con ese temor. El temor al sufrimiento también es usado fuertemente por el diablo. Este temor es el que nos obliga a hacer cosas que no queremos hacer y nos impide hacer las cosas que queremos hacer. Por ejemplo, si llego tarde a casa, puedo temer que mi esposa esté molesta conmigo. Especialmente temo que mi bienestar emocional va a ser afectado o incluso destruido. Como resultado de este temor, puede que mi carne me obligue a inventar una mentira que evitará que ella se moleste, pero ella cae en pecado. Las mentiras del infierno hacia nuestra carne va destruyendo nuestra confianza en Dios, y esto provoca que pongamos nuestra fe y confianza en las cosas que no traigan paz en vez de confiar en el Señor Jesucristo. Somos esclavos del temor y buscamos que nuestra carne tenga paz, reposo y gozo. Todos tenemos temor de que nuestras necesidades sean satisfechas y que sean cumplidas nuestras metas. Esto tiene que ver con nuestras necesidades físicas, emocionales, intelectuales, en fin, con todo tipo de necesidades que tenemos en nuestra vida. Jesucristo quiere ser la fuente que satisfaga toda necesidad. Él dice en su palabra que Él es fiel para satisfacer toda necesidad que podamos tener. Pero cuando no estamos seguros de que nuestras necesidades han sido satisfechas, encontramos difícil confiar en Dios. De lo profundo de nuestro ser resulta el temor una vez más. Estamos atormentados por el temor de que nuestras necesidades no sean satisfechas. Cuando esto sucede, la carne sale al rescate, reacciona tratando de calmar ese tormento. En desesperación nos sugiere hacer algo para asegurarnos que nuestras necesidades serán satisfechas. Por ejemplo, compra un billete de lotería, compra un Pro Gol, etc. Una mentira aún más grande yace bajo estos temores a no tener valor y a que tus necesidades no sean satisfechas. Otra de las grandes mentiras del diablo es hacernos creer que el amor de Dios depende de nuestro desempeño. Entonces nos damos cuenta de que nuestro desempeño no es suficiente y nos encontramos a nosotros mismos faltos e inadecuados para merecer el amor de Dios. Es entonces cuando nos sentimos devaluados y sin importancia y creemos que Dios no nos ama. Entonces escuchamos lo que nuestra carne dice que nos hará sentir mejor. Es así, exactamente como nos adaptamos a los hábitos. Fue a través de estas mentiras que Satanás atrapó a Eva en el jardín de Edén. Génesis 3, 4 al 5. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos, seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Satanás le dijo a Eva que Dios les estaba privando exactamente de lo que ellos necesitaban, que Dios no quería que ella fuera sabia, ni que ella supiera lo que él sabía, que Dios quería que ella fuera una esclava, que Dios había dicho que no comiera del fruto, no porque la amara y fuera a ser malo para ella, sino porque era algo que sería muy bueno para ella. Eva empezó a creer en esas mentiras, empezó a dudar que Dios realmente la amara o que realmente fuera a satisfacer sus necesidades. Como resultado se rebeló contra Dios, tomó parte del fruto y el pecado entró al mundo. ¿Por qué creemos estas mentiras? Muy a menudo pareciera que nuestras experiencias pasadas han confirmado que Dios no es fiel. El problema con este tipo de pensamiento es que la gente usa su mente natural para interpretar las experiencias. No confían en la revelación del Espíritu Santo
en la palabra de Dios. Sus mentes naturales simplemente han interpretado información proveniente de sus 5 sentidos y han sacado una conclusión falsa sobre quién es Dios. ¿Quiénes son ellos? ¿Quiénes son los otros? O la realidad de las circunstancias. Por ejemplo, supongamos que una niña de 4 años de edad ve a su papá pegando unas tablas con un martillo y fierros. Ella agarra una de las tablas y trata de sostenerla para ayudarle a que él pueda clavar 2 tablas juntas. El padre no entiende lo que su hija está haciendo y se enoja, diciéndole que está ocupado y que deje de molestar. La niñita probablemente se sentirá apenada por la reacción de su padre. Sus 5 sentidos le darán la información. Verá la expresión seria en el rostro de su padre y escuchará sus palabras. Sus sentimientos estarán lastimados por el rechazo. Por esta experiencia, ella empieza a creer cosas sobre sí misma que no son verdad. Ha interpretado una circunstancia en base a la información recabada por sus 5 sentidos, su mente natural sin tomar en cuenta el Espíritu Santo. Algunos de ustedes pudieron darse cuenta a través de su autobiografía que esto les pasó. Muchos. Espero que se hayan dado cuenta. Un detallito insignificante de rechazo de nuestros padres puede provocar una reacción en cadena en todo nuestro ser. Seguimos, dice, primero, empezará a creer que es una persona sin valor ni importancia. Cree que ella no es importante para su padre. Los proyectos son más importantes para él que ella. Decide que no se va a volver a abrir a él para no volver a ser lastimada de la misma manera. ¿Cuántas veces nosotros lo hicimos con nuestros hijos? Que, oye, papá, que diga que esto, que aquello. Espérame, ahorita estoy ocupado, ahorita no me digas nada. Ahorita estoy en una llamada, estoy en esto, estoy haciendo esto otro, estoy haciendo aquello. A mí me llegó a pasar, yo lo hice por mi egoísmo, porque hice mal en no hacer caso en ese momento de la necesidad de un hijo. Pero lo hacemos con frecuencia. ¿Y qué provoca eso en el corazón de los hijos? Un rechazo, y evidentemente va a traer una complicación. Todas estas son mentiras que se han basado en un terrible malentendido, pero la niñita podría establecer una imagen de sí misma a través de esta particular interpretación de la experiencia. Según vaya creciendo, empezará a atribuirle a su Padre Celestial el sentimiento que tiene acerca de su Padre terrenal. También empezará a creer que otros hombres la tratarán de la misma forma que su padre la ha tratado. Mientras ella va creciendo, podría experimentar más rechazo por parte de los hombres, por parte de las autoridades, maestros de la escuela, amigos y en algún momento de su esposo. Ella aún podría provocar que otros hombres la rechacen igual que su padre, porque muy en lo profundo ella cree que no tiene valor. Y que ella crea la mentira de que no tiene valor y que Dios no la ama realmente. Ella tiene experiencias en su crecimiento que le confirman lo que cree. Sigue interpretando experiencias en su vida de acuerdo a experiencias pasadas que fueron mal interpretadas por su mente natural. El creer que Dios no te ama, que no tienes valor y que como Él no te ama no te será fiel para satisfacer tus necesidades. Es el engaño del pecado en tu carne que te guía a la incredulidad y a la falta de confianza hacia Dios. Nadie puede confiar en alguien a quien cree infiel. Si tu papá, alguna vez tu papá biológico o tu figura de autoridad con la que viviste, no te atendió como tú esperabas, ¿qué provocó eso en ti? Es un daño interno. ¿Qué va a pasar cuando tú no creas que Dios te va a atender? No vas a confiar en Dios. Vas a estar en esa incredulidad de la misma manera, porque traes atorado ese evento de tu pasado. Está atorado en ti que tus papás no te hicieron caso, o tu papá no te hizo caso, no mamá. En el cerebro del hombre, a mucha diferencia del cerebro de la mujer, nosotros somos muy lógicos, porque estamos bajo la influencia de un hemisferio cerebral, y ese hemisferio está llevándonos a nosotros a ser racionales, no nos vamos hacia la emotividad, pero eso nos lleva a que nosotros tengamos un daño cuando nuestros papás no nos hicieron caso. Si tu papá, tú estabas hablándole y no te hizo caso, o tú te diste cuenta que te ignoraba en ciertas cosas, o que no tenías la confianza con tu papá biológico,
de platicarle tus cosas, pues en ese momento tú ya hiciste o formaste una idea en tu mente que te va a llevar a que no confíes en Dios, porque estás llevando esa imagen de tu Padre biológico hacia el Padre celestial. Y eso nos da, porque te puede hacer religioso, pero no espiritual. O sea, de que tú confíes plenamente en Dios, que lo veas como tu papá y que creas en Él como tal. Entonces, por eso dice, si crees en lo profundo de tu corazón que Dios no ha satisfecho tus necesidades basado en la evidencia contundente que hayas recabado de experiencias pasadas y que por lo tanto Él probablemente no va a satisfacerlas ahora, será imposible evitar que puedas confiar en Él. No puedes confiar en alguien que tú crees que no tiene el bienestar de su corazón. Un hombre sería tonto si confía su vida en alguien que es mucho más poderoso que él, pero no tiene su bienestar en mente. Entonces el engaño del pecado a través de la interpretación de experiencias pasadas por la mente natural produce la incredulidad y la dureza de corazón que hacen imposible el creer en Dios. El amor incondicional no ha sido experimentado aún. En su lugar, el temor atormenta el alma para que no esté en paz o en reposo. Entonces la carne se ve obligada a hacer algo para intentar traer esa paz. Muy a menudo la gente me dice cosas que no son verdad, que no están de acuerdo a lo que Dios dice. Si recibimos estas cosas y las creemos, serán establecidas también como imágenes en nuestra mente. Con el tiempo, en lugar de creer la verdad que Dios habla en nuestras vidas, guardamos falsas creencias porque se han establecido dentro de nosotros. Estas falsas creencias frecuentemente confirman nuestros peores temores. Si alguien ha experimentado esa sensación de falta de valor, su carne reacciona naturalmente y le dice: exáltate a ti mismo, hazte más grande y más poderoso y más importante que el temor de no tener valor. Por ejemplo, los padres de un adolescente podrían confirmar sus sentimientos de no ser importantes a través de la ira y una actitud crítica. ¿Cómo fue tu papá biológico? ¿Era crítico? ¿Era demandante? ¿Era exigente? ¿Era limitante? Te ponía, uno muchas veces considera, no, pues mi papá fue muy buena persona, muy lindo. No sé cuántos ya se dieron cuenta en sus escritos. En la segunda pregunta de la autobiografía, ahí dice claramente, qué bueno que los que ya lo hicieron lo van a poder entender, porque ahí viene medio capciosito lo que les pongo, de que les pongo, ¿cómo fue tu familia de origen? ¿Cómo estuvo tu familia? No, pues fue la mejor familia, la más hermosa, la más bonita. O sea, normalmente así ponemos, ¿no? Porque así creemos. Y en la tercera pregunta les pongo, ¿hubo algo que te disgustó de tu familia? No, pues había alcoholismo, había divorcio, había esto, había aquello. Entonces era tan hermosa, era tan bonita. Ahí nos estamos dando cuenta de nuestro engaño, que estamos aparentando, porque eso queremos creer que nuestra familia fue. Y la realidad, ¿cómo fue tu papá? Cuando tú ves y dices, mi papá pues me castró, me hizo esto, me hizo aquello. ¿Y cómo fue tu mamá? No, mi mamá era la más linda, la más santa, era mejor que la Virgen María. Sí, de veras. Y ya cuando te das cuenta y dices, pues mi mamá, oye, andaba mal en esto y andaba mal en esto. ¿Por qué? Porque estaba muerto espiritualmente, mi papá igual. Y entonces obviamente actuaron de acuerdo a lo que sus padres les hicieron a ellos. Entonces, ¿estoy dañado? Pues mucho, pero me sigo haciendo tontito de que soy perfecto, de que soy tan lindo, tan hermoso, tan bueno. Les decía la semana pasada, los peores son los que se creen buenos, los que creen que están bien en todo. Esos son los peores, porque son los más orgullosos. Los más humildes son los que ya dijeron, pues sí traigo un daño, estoy dañado, estoy mal, necesito ayuda, necesito un cambio. Pero ahí es donde entra el Espíritu Santo, cuando ya te muestra eso. Pero si tú sigues disfrazando, nunca vas a cambiar, nunca vas a crecer. Vas a seguir creyendo que tu familia de origen fue la mejor, que no había comparación. Yo me acuerdo cuando yo estaba joven, adolescente, que pues iba a otra casa y no me gustaba ir a otras casas a comer.
Ustedes dirían, ¿por qué? Mis amigos me invitaban a comer a otra casa. Y a mí me gustaba comer en mi casa, no me gustaba ir a otras casas. Ya cuando yo hice mi inventario, me di cuenta por qué. Porque veía que sus papás pues estaban diferentes a los míos. Que cada vez que nosotros comíamos en casa había pleito, había discusión, mi papá siempre estaba enojado, siempre estaba mal. Entonces yo no quería darme cuenta en la otra casa, pues que ahí había armonía, que había papás que se querían, y mis papás no se querían, mis papás no se hablaban, mis papás discutían siempre. Entonces yo no quería ser confrontado con esa verdad, me enojaba. Y ahí es donde uno se empieza a dar cuenta y empieza uno a decir, oye, pues no estaba tan linda mi familia como yo creía, estaba afectada, y yo salí afectado, muy afectado. Pero ¿cuántos de los que están aquí todavía creen que su familia de origen fue preciosa, hermosa? Porque no se han querido dar cuenta de la verdad. Ahora, a lo mejor algunos de ustedes tuvieron familias bonitas, qué bueno. Me di cuenta en sus cuestionarios de algunos que sí, que efectivamente. Entonces eso sale peor, porque si tu familia de origen fue muy bonita, ¿por qué te volviste alcohólico? ¿Por qué te volviste drogadicto? ¿Por qué te volviste como eres? Si tu familia, yo tengo un amigo que yo conocía a su familia, y su familia era impresionantemente hermosa. De veras, su papá nunca fue infiel, su mamá súper cariñosa, y sin embargo este cuate fue el más mujeriego que ha existido en la historia, yo creo, después de Salomón. De veras, impresionante, alcohólico. O sea, ¿qué le pasó? ¿Por qué siendo esa familia de origen tan buena, por qué le pasó todo eso? Entonces, ahí es donde tenemos que ver qué pasó con mi vida, por qué, si tuve una familia hermosísima, como yo pongo, ¿por qué yo me volví esto? Ahí es donde tenemos que considerar. El temor a no ser valioso podría estimular al joven a buscar aceptación e importancia a través del alcohol, de las drogas, del sexo u otras conductas destructivas. En su intento de crear valor a través de estos métodos, él, de hecho, destruirá su propio sentido del valor propio. Cuando pecamos, nuestra conciencia dada por Dios nos acusa y la culpa nos persigue. La culpa entonces crea una falta de paz en el alma y la carne nuevamente trabaja por una solución que traiga paz al alma. ¿Qué pasa con las personas que, como les decía, ven pornografía? Si verdaderamente son hijos de Dios, van a tener culpa, van a tener vergüenza, se van a sentir muy mal. ¿Y qué sucede si tú no le haces caso a esa conciencia que te está llevando a eso? O si tú dices ser cristiano y sigues practicando el pecado, sigues viviendo como tú quieres. Entonces, ¿eres cristiano o no eres cristiano? Eso es lo primero que tenemos que ver. Si yo realmente quiero seguir pecando, si deliberadamente quiero seguir practicando mi pecadito, es porque no le creo a Dios. Porque estoy en una incredulidad que yo mismo no me he dado cuenta. Si yo le creo a Dios, si yo no tengo duda de si sé que Dios va a darme la paz que yo necesito, que va a traer ese remanso de tranquilidad a mi ser, a pesar de que yo no vea eso, o a pesar de que no caiga en ese pecado, yo ya le estoy creyendo a Dios, porque el Espíritu Santo me está llevando a que yo me mantenga en esa integridad. Pero si yo estoy practicando el pecado es porque no le creo a Dios. Si yo estoy viviendo el pecado, estoy haciendo lo contrario a lo que Dios me dice, ahí es donde tú primeramente tienes que darte cuenta si estás en incredulidad. ¿Le estás creyendo a Dios o no? ¿Cuántas veces nos dedicamos al trabajo, a todo lo que da? Nos volvemos esclavos del trabajo. ¿Por qué? ¿Por qué nos volvemos así? Porque no le creemos a Dios. No, creemos que el trabajo nos va a dar la seguridad, nos va a dar la tranquilidad. Y Dios te dice, pues trabaja, pero no abuses, no caigas en ese extremo. ¿Qué pasa? Yo conozco muchos papás, muchos, a mí me llegó a pasar también, que de repente estamos comprometidos a todo lo que da con el trabajo y no tenemos tiempo para la familia. Y entonces, como no tenemos tiempo para la familia, ¿qué hacemos? Entramos en culpa, entramos en vergüenza,
¿Y qué tratamos de hacer? Sobreproteger a los hijos y darles en extremo a los hijos. Porque el tiempo que no te puedo dar, te lo voy a dar en extremo. Pero ya dejé a Dios, ya dejé las cosas de Dios por mi familia. Entonces, ¿cuáles son mis prioridades? ¿Realmente estoy metido en las prioridades de Dios? ¿O estoy metido en mis prioridades? Porque eso es lo que me va a dar paz a mí. Me va a dar tranquilidad a mí. Pero no le creo a Dios que Él me la pueda dar. Y eso es lo que me lleva a vivir de manera intranquila, me caigo en depresión, caigo en intranquilidad, no duermo, tengo insomnio, estoy fatigado, no puedo vivir en paz, no tengo libertad en mi vida. ¿Pero por qué? Porque no le estoy creyendo a Dios. Todo el problema es incredulidad. Y es una incredulidad en el cristiano. Porque dijeron, bueno, es inconverso, está muerto. Bueno, es normal que no le crean a Dios. Pero ¿cómo es posible que el creyente, el verdadero Hijo de Dios, no le crea a Dios? No tiene confianza en Dios, porque está pensando que su papá celestial es igual a su papá biológico. Y ese es el problema. Cuando pecamos, entonces nuestra conciencia dada por Dios nos acusa y la culpa nos persigue. La culpa entonces crea una falta de paz en el alma y la carne nuevamente trabaja por una solución que traiga paz al alma. El joven termina en un interminable ciclo destructivo de falta de valor propio, de pecado, culpa, vergüenza, condenación, miedo y como resultado la falta de valor propio. No sé cuántos tuvieron un padre crítico, demandante, exigente, limitante, castrante, que cuando le decías algo tú eres un esto, y eres un aquello, y eres de lo peor. ¿Qué creen que provoca eso? Rebeldía o una falsa sujeción ante la autoridad. ¿Y eso qué provoca? Pues que yo no tengo valor, no sirvo, no puedo. ¿Y eso a dónde me va a llevar? O sea, que no le creo a Dios, porque yo en mi fuerza tengo que hacer las cosas. La carne dice entonces, haz cualquier cosa que necesites para satisfacer tus necesidades. La esencia de esto es la rebelión, gobernar y controlar tu propia vida, hacer cualquier cosa que necesites hacer para satisfacer tus necesidades. Bueno, no sé si tengan alguna pregunta, alguna duda, espero que sí, porque si no sigue tapado. ¿Alguna pregunta? No hay bromas si no tienen preguntas. Sí. No he entendido exactamente la mecánica del trabajo. Habla más fuerte porque no te oigo. Estoy medio sólido. No he entendido la mecánica del trabajo que estamos haciendo. Ajá. ¿No la has entendido? No la he entendido, porque la mecánica que yo tengo fue en conjunto. Entonces, nos vamos a una hoja, tenemos un cuestionario. Yo la estoy haciendo, pregunta por pregunta, despacio. Entonces, porque esto está ahorita, es parte de lo que tenemos que hacer ahora. No. O sea, obviamente esto nos hace entender por qué estamos en incredulidad, por qué estamos dudando de Dios. Pero básicamente lo que tienen que hacer es un cuestionario. Primero se hizo el de ver nuestros pecados de iniquidad. ¿Dónde estaban mis líneas de iniquidad? Ahí está, ya me di cuenta que ahí las tengo. Ahora tengo que pedirle a Dios que me ayude a quitar cada una de ellas. Pero ¿cómo las quito si yo no las veo? Ya vi que ahí están. Son de mi papá, de mi mamá, son mías, pero ¿y ahora qué hago con ellas? Entonces la autobiografía es para eso. Al escribir, es tan... ¿Qué te enseñaron en la cole? Que había que escribir. ¿Por qué hay que escribir? Porque no es lo mismo hablarlo que escribirlo. Cuando tú lo escribes, sale el triple o el cuádruple de lo que... Porque el Espíritu Santo... ¿Por qué los apóstoles o por qué Pablo escribió? ¿Por qué les escribió a las iglesias? Porque se estaba abriendo para decirles todo lo que él tenía que decirles. Dios utilizó
el escrito del apóstol Pablo, pero no era su intención. Él quería escribir a las iglesias. Pero ¿por qué escribió? ¿Por qué la escritura? ¿Por qué Dios nos dejó algo escrito? Por eso quiere que escribamos, que abramos nuestro corazón a través de la escritura. No es lo mismo que yo hable y hable y hable y hable. Las palabras ahí van. Dice, las palabras se las lleva el bien, pero lo escrito ahí se queda. Y eso, cuando tú lo lees, cuando tú ves que ya escribiste eso, abre tu entendimiento y dices, ay, esto no lo había visto. En cambio, cuando estoy hable y hable y hable y hable, o que digo, yo voy a poner en práctica esto. Sí, pero ¿cómo lo vas a poner en práctica si no lo has escrito, si no has abierto tu corazón? Eso es lo que hace el cambio. Entonces, por eso la autobiografía, ahorita vamos a trabajar en grupo, de los que ya lo hicieron, de los que ya van a entender qué pasó en esa autobiografía. Por ejemplo, la primera hoja de mi vida. ¿Qué pasó? ¿Qué me mostró Dios ahí? ¿Qué me enseñó? Hubo abuso físico, hubo abuso sexual, hubo abuso religioso, hubo abuso psicológico de parte de mis padres. ¿Qué formaron? ¿Qué provocaron en mí eso? Pero ya trabajé, ya entendí, con razón. Entonces voy a ver que mis compañeros de grupo me van a decir lo mismo que yo. Pues sí, me tocó duro, me afectó en esto, me afectó en aquello, porque trabajé, porque ya entendí que ese trabajo me está llevando a cambiar. Entonces ahorita van a trabajar sobre la primera hoja de la biografía. La semana que entra vamos a trabajar con la segunda hoja, la otra con la tercera, la otra con la cuarta. Los que no tienen hijos, pues van a poder ver lo que puede pasar con los hijos, lo que les puede suceder a los hijos por nuestras actitudes equivocadas, o lo que hicimos en contra de nuestros hijos, qué provocamos en ellos. Los estamos sobreprotegiendo, ya los dañamos, ya los infectamos, qué tanto hemos hecho. Pero por eso es un trabajo interno. Entonces, por eso les conmino a que hagan su trabajo, porque si no trabajan, pues, los que no trabajaron, pues ahora van a tener que estar ahí oyendo nada más, porque no van a poder ver realmente el foco de infección que había. Pero bueno, no sé si te quedó claro. Esta clase, de todos modos, léanla en su casa, entiéndanla profundamente, profundicen en ella y háganse la pregunta: ¿estoy en incredulidad? ¿Le creo a Dios? Y si le creo a Dios, ¿por qué traigo esta falta de paz? ¿Por qué estoy con estos miedos? ¿Por qué todo el tiempo estoy así como que no estoy tranquilo? ¿O por qué estoy en depresión? ¿Por qué no estoy viviendo como Dios me dice que puedo vivir? En esa libertad, en esa tranquilidad, en esa paz. ¿Qué dice el fruto del Espíritu? ¿Qué es? Amor, gozo, paz. ¿Por qué no la tengo? Porque estoy en las obras de la carne. Por eso decía el apóstol Pablo, soy carnal, estoy metido en la carne. Él fue muy transparente, muy honesto. Y así es como nosotros debemos de ser. ¿A dónde lo quería llevar el Señor a Pablo? A ser semejante a Jesucristo. Y eso es lo que quiere con nosotros. Entonces el apóstol lo entendió y dijo, yo tengo que abrirme, yo tengo que ser honesto. Ya debo de dejar mi hipocresía, porque es pura hipocresía. Todos y cada uno de los que estamos aquí hemos sido unos hipócritas, mustios. Y aparte, religiosos mustios, porque ahora ya soy cristiano. Sí, pero eres un hipócrita. Bueno, pues no ustedes, yo.